Hola, continuamos con los formularios web. En este vídeo vamos a ver cómo se colocan campos de texto. Primero vamos a crear un nuevo documento. Y lo guardamos con el nombre de 26 campos.html. Vamos a ponerle la estructura del documento, el idioma, y un titular. Vamos a comenzar creando la etiqueta de formulario. El método de envío va a ser el post y el action, que es la dirección de envío, va a ser un archivo que se llama mostrar.php. Ese archivo lo tenéis en el campus y podéis descargarlo y subirlo por FTP a vuestro propio servidor. Entonces, en ese caso, deberíais poner la URL donde esté publicado ese archivo PHP. Os recuerdo que para poder procesar los datos del formulario necesitáis algún archivo que esté colocado en el servidor con un lenguaje de servidor que sea capaz de recibir esos datos. Este archivo mostrar.php que yo he preparado sirve simplemente para comprobar que los datos se han recibido. Lo que hace es mostrar un mensaje en el que nos dice cuáles son los nombres de variable y los valores asignados que acaba de recibir. En el futuro, en otras asignaturas, podréis ver cómo se crean estos archivos en PHP. De momento podéis utilizar este. Deberíais publicarlo en vuestro propio servidor y utilizar la URL de vuestro propio servidor. Yo voy a utilizar la URL del servidor donde lo tengo publicado. Si aún no lo tenéis publicado, pues podéis utilizar esta misma URL que acabo de poner yo. Pero os aconsejo que lo hagáis en vuestro propio servidor porque puede ser que esta URL donde yo estoy haciendo las pruebas en este momento deje de funcionar y entonces en el futuro pues no se pueda seguir utilizando. Voy a colocar un par de campos de texto. En primer lugar, voy a colocar un campo en el que pregunte por los apellidos de quien está escribiendo los datos. Un input de tipo test. Los datos que se van a introducir serán números o letras o cualquier otro tipo de símbolo. Espacios en blanco, por ejemplo, etc. Cuyo name, el nombre del campo, que es un atributo imprescindible, le vamos a llamar apellidos. En los nombres de los campos deberíamos evitar los acentos, los espacios en blanco y las mayúsculas. Se introducen los datos a través de ese campo y luego necesitamos otro campo para poder hacer el envío, un input de tipo submit. Bueno, con estos datos ya debería funcionar. Lo podemos guardar, mandarlo al navegador.
y lo podemos comprobar. Escribimos un dato para ese campo, le damos al botón de enviar y efectivamente los datos se envían a esa URL que yo le he pedido y el PHP que yo tengo ahí publicado nos dice que estos datos se han recibido desde un lugar indefinido. Aquí el PHP está preparado para que nos diga cuál es la URL desde donde se han recibido los datos, pero como lo estamos haciendo en local, pues entonces pone indefinido. Y sobre todo lo importante es que vemos que se ha recibido una variable apellidos con el valor García. Le podemos dar al botón de volver y nos abre de nuevo el campo de formulario desde donde habíamos enviado los datos. Insisto una vez más en que este PHP simplemente sirve para verificar que los datos se están enviando correctamente. No hace en principio nada más. Y en el futuro aprenderéis vosotros a crear esos archivos PHP. Bien, una cosa que vemos aquí es que el usuario, si llega a este formulario, no va a saber qué es lo que tiene que escribir dentro de este campo. No tiene ninguna indicación de qué tipo de dato debe escribir. Lo habitual es que delante de los campos se ponga el nombre del tipo de dato que tiene que introducir el usuario dentro de ese campo. En este caso, podríamos poner apellidos. Entonces aparecería este texto por delante de este campo. Esto es lo que se le suele llamar la etiqueta del campo. Otra cosa que voy a hacer es mandar este botón de Submit un poco más abajo a otro renglón. Bien, voy a crear otro campo de texto. Voy a solicitar el nombre en otro renglón. Pongo una etiqueta. A continuación coloco el campo. Un input de tipo texto, cuyo name es nombre. Y para que salgan en renglones distintos voy a ponerle también un salto de renglón. Todo esto lo guardo, veo efectivamente los dos campos y aquí puedo poner el nombre y aquí puedo poner el apellido. Cuando le damos al botón de enviar, el archivo mostrar PHP nos verifica que se ha recibido la variable nombre con el valor perico y la variable apellidos con el valor palotes. Debería haber puesto esta variable en minúsculas. En el siguiente vídeo veremos algunos atributos que pueden acompañar a estos campos de tipo texto.